Para ser libres se necesitan tres cosas: una educación, tierra y un fusil. Siempre un fusil. Bienvenidos a Armas Históricas, donde compartimos nuestra pasión por los fusiles, su historia y el placer de utilizarlos. Hoy estaremos hablando de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX, mucho antes que la rusa o que la revolución en China. Esta tiene un efecto a través de toda Latinoamérica y a través de muchas partes del mundo. La revolución y su carácter social fue sedimentado con la declaración de Morelos de Emiliano Zapata. El plan libertador de los hijos del estado de Morelos defienden las reformas necesarias para el bienestar de la patria mexicana. ¡Que viva México! ¡Que viva! Y eso era una hoja de ruta, una dirección de cómo hacer un México más justo y de mucho progreso. Todavía estamos en esa. Y los hermanos mexicanos podrán comentar muchísimo abajo sobre si la revolución todavía hay que cumplirla o ya terminamos con esa fase de transformación en México. En cuanto a las armas, podemos decir que las más famosas vienen de las fotos que son los íconos de Emiliano Zapata, Pancho Villa, con sus bandoleras, con sus rifles Winchester en la mano. Sin embargo, cuando vamos a la historia, es muy diferente. Vamos a resumir la Revolución Mexicana en 30 segundos. Algo un poco atrevido, ¿verdad? La revolución comienza cuando Porfirio Díaz, que era el general que mantuvo control de México por más de 30 años, llama a elecciones generales. En 1910, Maduro entonces forma una coalición que logra derrotar por las armas a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tiene que huir de México y muere en 1915 en Francia. Entonces Maduro es traicionado por un general de apellido Huertas y fusilado. Huertas se queda con el control del gobierno mexicano, pero hay una segunda revolución en contra de Huertas por las fuerzas del norte de Pancho Villa y las fuerzas del sur de Zapata, entre otras. Las fuerzas de Villa y Zapata logran tener control del país, específicamente de el distrito DF, de la Ciudad de México, y Huertas tiene que salir huyendo. Huertas luego termina preso, acusado de espionaje en los Estados Unidos en 1917, donde muere en la cárcel. Entonces, volvemos a Zapata y Pancho Villa. Zapata y Pancho Villa son derrotados por la coalición entre Carranza y Obregón, que es otra facción dentro de la revolución. Pancho Villa regresa a su área al norte, Zapata regresa al estado de Morelos, donde se atrinchera.
Zapata es mantenido allí hasta que en 1919 le tienden una emboscada y lo asesinan. Pancho Villa es derrotado en el norte y finalmente llegan unos acuerdos, pero en 1923 lo asesinan también. Volvemos entonces a nuestra unión entre Carranza y Obregón. Carranza es elegido presidente de México en 1917 y establece la Constitución del 17, pero se quiere mantener en el poder, y Obregón lo derroca y Carranza es asesinado ese mismo año. Obregón finaliza lo que se entiende es la Revolución Mexicana y continúa en la presidencia, pero no escapa la maldición de los presidentes revolucionarios y en 1928 es asesinado. Así que eso es un gancho para que se animen y lean y entiendan un poquito de lo revuelto de la revolución y valga el pleonasmo, ¿verdad? Y que yo aquí obviamente no voy a poder discutir, pero vamos a las armas de la revolución. En 1895 más o menos, Obregón sabe que su ejército está muy mal preparado y inicia lo que se llama un rearmamento, ¿verdad? Cambiar todo el armamento que era viejo, bien diverso. Estamos hablando de fusiles de pólvora negra que todavía estaban utilizando en diferentes secciones. Entonces, Obregón lo que hace es, no quiere inventar las ruedas y hace lo que muchas naciones latinoamericanas estaban haciendo, que era tomar el trabajo que ya hicieron los españoles y que los españoles habían desarrollado con la compañía Mauser, lo que es el Mauser español de 1893. Y Porfirio hace un contrato con la compañía alemana de WM para comprar estos mismos tipos de fusiles. Como este era el mejor fusil de la época, estamos hablando de un fusil moderno en 7 milímetros, que era lo que se había determinado para el gobierno español, que era el mejor calibre para él, y era de una acción bien fuerte, 5 cartuchos en su peine, unas miras con una trayectoria que podía alcanzar sobre las 1000 metros, casi 2000 yardas fácilmente, si se podía mirar o ver al enemigo, ¿verdad? Estamos diciendo que esto era lo mejor de la época. Como no había suficiente producción, Porfirio va a donde los españoles y le dice: españoles, yo quiero también este fusil de parte de ustedes, y contrata a los españoles para que le produzcan también el Mauser mexicano, pues se le llama mexicano porque es bajo los contratos para México. Si notan, la empuñadura de este fusil es bastante lo que le llaman derecha y no es lo más ergonómico. Por otro lado, también ordenan, tanto de Alemania como de España, las carabinas, que es básicamente el mismo rifle, en 7 milímetros también, pero es más corto y la intención es para la caballería, para la utilización en la caballería y en la artillería, porque no necesitan un fusil tan largo. Así que ellos también obtienen este tipo de fusil básicamente en esta misma configuración en 7 milímetros. Luego de eso,
Ellos también, como Porfirio ve que estas órdenes van a llegar pocas y se van a tardar mucho, contacta a la compañía Remington en Estados Unidos y pide lo que son los Rolling Blocks, que son los fusiles de un solo tiro. ¿Y qué es parecido a esto? Obviamente esto es un fusil de calibre 22 y no es nada, ¿cómo se llama? Comparado con aquello, pero es esto, pero más grande. Entonces, donde uno abre el cerrojo, la cámara, pone una munición, cierra, hace su disparo, ¿verdad? Y vuelve, abre la recámara y vuelve y pone la próxima munición. Y aunque esto pues no es lo más moderno, pero más o menos para el tipo de necesidad que había en México, sobre todo en la ruralía, esto era suficiente. También en 7 milímetros. Estos Rolling Blocks, que son los fusiles de un solo tiro, estaban eran más comunes para las fuerzas de lo que eran los rurales, que era como una policía armada, militar, lo que le llaman el gendarmerie en Francia, es como si fuera la Guardia Civil Española, y ese tipo de policía fuertemente armado, que en muchos países los hay otros países que no tienen este concepto. Pues así Porfirio tenía en los rurales, en las zonas rurales, tenía este tipo de policía fuertemente armado, y que controlaba con eso y evitaba cualquier alzamiento de los campesinos. Bien, todavía estamos armando al ejército mexicano en 1910 y Porfirio todavía compra o manda a comprar fusiles a la compañía Steyr en Austria, porque ya ha pasado Porfirio, ¿verdad? Ya Porfirio en 1912 ya no estaba él, pero entonces mandan a pedir más fusiles y esta vez se entregan fusiles con lo que es la acción de 1898 de Mauser, los Mauser 98, pero en 7 milímetros. Este no, este es muy parecido, pero este es en 8 milímetros. Esto es del contrato turco. Pero era básicamente este mismo fusil, pero con la acción en 7 milímetros. Una acción brutalmente fuerte para 7 milímetros. La empuñadura, como van a ver, es más semi pistola, mucho más cómoda a la hora de tomarla y apuntar, pero son fusiles extremadamente sólidos y lo van a pedir en las dos variantes, en lo que es esta variante de en tipo fusil largo y la versión carabina. También la versión carabina va a ser esta, que es tipo empuñadura, 7 milímetros, acción del 98, y básicamente se parece mucho a este no, este es un español del 43, pero básicamente es el mismo profile, lo único que va a cambiar es a 7 milímetros. En 1910 también se inicia la producción de Mausers en México. México empieza a producir los Mausers una combinación Mauser del 93, empuñadura derecha, pero la acción no era la del 93. Estaban utilizando este profile, o sea, básicamente este mismo fusil, pero la acción que estaban utilizando era esta, la del 98, que era un poco más fuerte y tenía más protección. Así que lo que es el fusil hecho en México
En 1910 va a ser la combinación de es tomar esta acción y ponerla acá en este otro fusil. Se parecen mucho, pero pues ahí ese es el cambio. Y eso lo produjeron tanto en el fusil como largo, como en la carabina también en México. Y son muy codiciados en el término de los coleccionistas, porque los compañeros mexicanos les gusta tener sus rifles también y es difícil conseguirlo. Tanto los Mauser mexicanos como los Remington en 7 milímetros son un tanto escasos. Claro está, volviendo a la revolución, 1910-12, en 1914 estalla la revolución, la Primera Guerra Mundial en Europa, 1914. Quiere decir que ya ni Alemania ni Austria iba a poder estar produciendo para México. Y entonces los mexicanos de todos los bandos van a empezar a buscar armamento en los Estados Unidos. Por eso es bien famoso los Winchester del 92, 94, que son fusiles de palanca que ya eran bien famosos dentro de México. Se van a estar utilizando con calibre 30-30 y van a empezar a tomar lo que sea por canales que no eran oficiales. La gente que vendía armas las llevaba a Texas y para allá iban y recogían armamento. Tanto ese tipo de armamento como Savage o Savage, hablamos de Winchester, Remington, básicamente al final ya estaban recogiendo cualquier cosa que le pudiesen ayudar y que aparezca. Entre los otros fusiles que aparecían que podemos ver en las fotos, aparece también fusiles, que este es el fusil Gewehr del 1888, tanto en 8 milímetros como en 7 milímetros, porque este fusil se hizo comercialmente en 7 milímetros, pero los originales del ejército alemán eran en 8 milímetros. Así que estamos hablando de realmente cualquier cosa que aparezca, que disparara, pues se iba a utilizar porque la situación no ofrecía otra opción. Según pasó el tiempo, el fusil decayó su importancia porque al empezar a traer ametralladoras había más artillería. Y según pasó el tiempo, de 1915 en adelante, la importancia del fusil, no solo en México, sino a través de todos los conflictos, va bajando de importancia hasta que ya definitivamente al final de la Primera Guerra Mundial no es la ficha que mueve, o sea, no hay mucha diferencia entre un fusil viejo, uno mucho mejor, si hay una diferencia, por ejemplo, en la artillería grande y con las ametralladoras o armas automáticas, que entonces ya se torna más importante que los fusiles. Espero que esta introducción a las armas de la Revolución Mexicana les haya gustado. Podemos recapitular en que los Mauser son los fusiles que más se utilizaron por los números en la Revolución Mexicana, y si buscan en las fotos van a encontrar los fusiles Mauser en manos de todos, tanto los del Ejército Federal como los revolucionarios. Pero claro, las fotos más famosas, lo que vamos a encontrar son los Winchester, que son los fusiles de palanca. Espero verles pronto y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, marcar el like y suscribirse al canal.